sector farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas tardes, queridos amigos de la Universidad Nacional de Cajamarca, de Asia TV, y bueno, a estas alturas también del Tanque de Pensamiento Peruano, Proyecto Patria, quienes habla Carlos Mamani, su servidor. Como de costumbre, ustedes ya están prácticamente acostumbrados, ¿no? En todo este tiempo que hemos venido desde prácticamente mediados del año pasado, transmitiendo desde la histórica ciudad de Cajamarca el primer ciclo de conferencias universitarias, ¿no? En la historia universitaria del Perú sobre geopolítica, ¿no? Ustedes saben que ya teníamos previsto unas cuantas conferencias, ¿no? Pero ha sido tan exitoso la respuesta que hemos tenido a nivel internacional, a nivel nacional. Les agradecemos muchísimo a toda la audiencia por compartir, por comentar, por preguntar. Y bueno, como tienen más o menos anunciado, ya saben que hoy día vamos a tener una conferencia muy especial con un invitado de lujo, a quien estimamos mucho, conocemos personalmente, en esta conferencia titulada Los Fundamentos teológicos de la geopolítica, ¿no? Y va a estar a cargo, por supuesto, que creo que en el Perú muy pocos podrían tratar del tema, sino creo que solamente él, ¿verdad? Estamos hablando de Eduardo Hernando Nieto, que es un amigo de la casa, de Proyecto Patria, de ACTV, también lo conocen, y voy a decir pues que es un politólogo muy de los pocos que existen en el país que adopta una perspectiva crítica desde el pensamiento de Carl Schmitt, desde el pensamiento conservador, y que revitaliza los debates políticos en una especie de atmósfera en que vivimos, ¿no? Donde la progresía, donde prácticamente lo melifluo del pensamiento está reinando. Entonces, él ha sido formado por la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Doctor en filosofía, se ha formado también en la Universidad Católica del Perú en sociología y en todo lo que es teoría del derecho, en Inglaterra, en Norteamérica, en Europa en general y en Sudamérica también en Chile. Como les digo, decir todo su currículum se nos sería buena parte del programa. Solamente diré, y con esto termino en cuanto a su presentación, que es en el Perú y en la contemporaneidad está considerado uno de los más grandes expertos en Carl Schmitt. Le damos la bienvenida. Adelante, doctor Eduardo Hernando Nieto. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, ¿no? También merecido. ¿Qué pasó? ¿Eduardo? ¿Aló? ¿Controles? Hacer un ¿Aló? pequeño corte, ¿no? Dentro de este... Ahora sí, Eduardo, se cortó un poquito. ¿Podrías, por favor? No, simplemente quería, bueno, primero agradecer la cordial invitación, ¿no? Que me ha hecho el Proyecto Patria, en este caso, ¿no? A través de Carlos Mamani, que tiene, bueno, como saben, pues una destacada labor en este grupo, digamos, ¿no? Muy activo también de jóvenes, ¿no? Intelectuales también, que justamente tienen una mirada diferente sobre el mundo político y que es algo, digamos, también inusual porque, ¿no? Normalmente, inclusive en la misma universidad, pues las lecturas que uno maneja sobre la realidad política, social, etcétera, son bastante limitadas, ¿no? Y entonces a veces pueden haber incluso jóvenes que tienen mucha capacidad, pero lamentablemente no tienen una buena guía y no conocen, ¿no? Los textos o los autores que deberían de ayudarlos a tener una comprensión más completa del mundo en el que vivimos, ¿no? El título de la presentación, como se dijo, es, bueno, teología, ¿no? Las raíces teológicas, fundamentos teológicos de la geopolítica. Entonces voy a dividir la presentación primero haciendo algunas breves referencias sobre la relación entre la geopolítica y la teología.
voy a desarrollar también algunos alcances generales sobre cómo es que comenzó a desarrollarse, digamos así, la geopolítica, aun cuando todavía no existía el nombre, en cierto modo, sobre todo a partir de algunos autores de la teoría política moderna. Y luego ya me voy a centrar en dos de los principales componentes, diría yo, de la teología o del fundamento teológico de la geopolítica, ¿no? Por un lado, sería pues la famosa relación o tensión entre el océano y la tierra, ¿no? Esto que es un tema ya muy desarrollado en estos tiempos, ¿no? Claramente por autores como Alexander Dugin, ¿no? El famoso filósofo ruso, o también Alain de Benoit, ¿no? El conocido intelectual francés, que a su vez también se han ido nutriendo pues de autores como el propio Carl Schmitt, ¿no? En todo caso. Entonces, ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto tiene que ver también con otro concepto que igualmente es muy importante en geopolítica, sobre todo a partir de la obra de un reconocido especialista británico, ¿no? Mackinder, y me refiero a la noción de centro, ¿no? El concepto de centro que en realidad desde la teología, desde la metapolítica, digamos así, desde todo lo que corresponde a una civilización tradicional, es un elemento clave, ¿no? Diría yo, ¿no? Lo que significa realmente el centro, ¿no? Y qué implica también ubicarse en el centro, ¿correcto? Así que eso sería entonces el contenido de esta presentación. En cuanto a lo primero, vale decir lo que sería la relación entre la geopolítica y la teología. Bueno, de hecho, bueno, se maneja claramente información sobre el origen de la geopolítica, ¿no? Desde fines del siglo XIX, ¿no? Primera mitad del siglo XX, y donde no se veía justamente el nacimiento de una disciplina que tenía que ver mucho con el desarrollo del Estado, ¿no? Sobre todo de lo que llamarían la potencia del Estado, en contextos, por ejemplo, como el alemán, un primer contexto importante, ¿no? En todo caso, ¿no? Con autores, ¿no? Como Haushofer, ¿no? Antes el propio Ratzel, etcétera, ¿no? Y bueno, en todo caso, como decía, quizás no es muy usual, muy común asociar la geopolítica con la teología, ¿no? Básicamente, si estamos hablando de fin del siglo XIX, siglo XX, el saber que se maneja, pues es un saber científico, ¿no? En ese sentido, claramente, pues es la ciencia, el positivismo, ¿no? Quienes van a estar asociados al origen de la geopolítica, ¿no? Por ahí se habla mucho de darwinismo, por ejemplo, ¿no? También como un componente inicial, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros tratamos ya de ir un poco más a fondo, digamos así, más allá de lo que sería la historia o esta introducción, ¿no? Que se suele hacer cuando se habla de geopolítica y cómo nace, ¿no? Y el contexto alemán, o luego viene también el contexto anglosajón, ¿no? Básicamente, ¿no? Mahan o Mackinder, ¿no? Etcétera. Sin embargo, decía, poco se habla sobre las fuentes o raíces teológicas o precientíficas. Y en ese sentido, tengo que partir obviamente por un conocido precepto que viene justamente de este gran jurista alemán que fue Carl Schmitt, y donde señalaba en este libro también muy conocido, que es Teología Política, que todos nuestros conceptos políticos modernos son conceptos teológicos secularizados, ¿no? Ese sería entonces el punto de partida, ¿no? Para poder afirmar que todo aquello que tenga que ver con la política, todos los conceptos políticos modernos tienen su raíz en la teología, ¿no? No está de más tampoco citar, ¿no? El propio Evangelio, ¿no? Romanos, ¿no? 13, todo poder viene de lo alto, ¿no? No hay poder que no venga de Dios, como se dice, ¿no? Estos son entonces dos, digamos así, preceptos que van a ¿no? permitir justamente luego entender, ¿no? estos
dos conceptos que mencionaba en la introducción de la relación entre la Tierra y el océano, y también lo que sería el concepto de centro, ¿no? Porque, ¿no?, veremos que son términos que claramente tienen un vínculo con lo trascendente, con la metafísica, como muy bien lo ha advertido justamente el autor que mencionaba hace un momento, que es Alexander Dugin, ¿no?, que ha podido interpretar de manera muy inteligente estas verdades, ¿no?, que, como dije, en realidad son cosas que podemos ya verlas en algunos otros autores, pero me parece importante que se haya podido sistematizar y presentar esto de una manera muy accesible, digamos, ¿no? Porque a veces la metafísica, la metapolítica puede de pronto ser algo algo oscuro para algunos, o en fin, ¿no?, esotérico también, ¿no? ¿Por qué no? En todo caso, así que es posible acercarse a estos conceptos desde una perspectiva mucho más sencilla, básicamente. Ahora, justamente cuando decía que la base de la geopolítica está en la ciencia moderna, en el positivismo, ¿no?, en todo aquello que puede significar, pues, el tener un medio para no solamente conocer la realidad, o un instrumento para conocer la realidad, sino, como dicen, también para poder modificarla o transformarla, ¿no? Esa potencia, ese poder, que es un fenómeno típicamente moderno, ¿no? Y de hecho, si hablamos de potencia o de poder, obviamente para que pueda surgir esta disciplina como se entiende ahora, era necesario que aparezca el Estado, ¿no? Ya que justamente el Estado vendría a ser ya la manifestación de ese poder humano, ¿no? Pero justamente, ¿no?, dentro de lo que se entiende por definición de teología política, no solamente vamos a entender por esta aquella que se refiere a que todo poder viene de lo alto, ¿no? También, en cierto modo, se habla de teología política cuando, por ejemplo, interpretamos teorías como la de Thomas Hobbes, este filósofo inglés del siglo XVII, que está justamente asociado al origen del Estado moderno, y donde él ¿no?, nos muestra precisamente que el Estado es algo que intenta de alguna manera imitar a Dios, ¿no? El soberano, decía Hobbes, es como Dios, ¿no? Y entonces, o se hablaba incluso del Estado como el Dios mortal, ¿correcto? Entonces, esa es otra forma de teología política que evidentemente nos muestra entonces que efectivamente existe, ¿no?, todavía esa raíz trascendente o metafísica, aunque ya evidentemente, pues, centrada en lo terrestre, en lo temporal, en lo humano, ¿no? Obviamente con el paso del tiempo se va a ir olvidando ese origen o ese nexo, y claramente, pues, en las sociedades contemporáneas, que son eminentemente antimetafísicas, ¿no?, enemigas de toda religión, de toda trascendencia, etcétera, entonces ya, ¿no?, obviamente uno ve al Estado simplemente como un fenómeno técnico, ¿no?, básicamente, pero en todo caso no fue así en sus orígenes, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no?, tomar nota que, digamos, el desarrollo del Estado no va a tener que ver, ¿no?, mal que bien, con estos orígenes, estas bases, estos fundamentos. Y que, no, siguiendo también otro principio, otra máxima, que esta sí probablemente puede ser conocida por aquellos que tienen cierto interés en el esoterismo o conocen algo de esto, ¿no? La famosa frase del Kybalión, ¿no? Como es arriba es abajo, ¿no? Así que en ese sentido, abajo, vamos a decir, sería pues la tierra, ¿no?, los mares, las montañas, etcétera. Pero esto tiene también su correlato, digamos, metafísico trascendente, ¿no? En todo caso, uno es reflejo de otro, ¿ya? Entonces, bueno, siguiendo un poco esta historia, digamos así, del desarrollo de la política moderna, es interesante ver cómo, al menos en sus orígenes, y aquí sigo a otro autor que lo considero para mí fundamental para comprender todas estas ideas o cosas, como es Leo Strauss, ¿no? Este es un filósofo que ha sido muy importante para poder entender la
digamos, la problemática del mundo moderno. Y entonces Strauss, ¿no? Nos hablaba de la modernidad como un proceso, ¿no? Justamente, ¿no? Un proceso en el cual esta ciencia o este positivismo que nace del rechazo hacia lo metafísico trascendente, pero hay un nexo todavía con eso, ¿no? O sea, finalmente hay un origen que está por allí. Pero en todo caso, a medida que va desarrollándose la modernidad, con las siguientes corrientes de modernidad, entonces se va perdiendo ese vínculo, ese nexo con ese origen o esa trascendencia, ¿no? Entonces es interesante destacar cómo, digamos, los primeros teóricos políticos modernos todavía mantienen, ¿no? Estas bases o fundamentos, ¿no? En el sentido, pues, que, por ejemplo, claro, le van a dar bastante importancia o relevancia a lo que significa el poder, digamos, desarrollar una vida buena, pero para lo cual obviamente uno necesita también de una serie de bienes que van a ayudar a que uno pueda desarrollar una vida buena. ¿No? En ese sentido, claro, vamos a encontrarnos pues con autores, por ejemplo, ¿no? Maquiavelo, que es uno de los primeros, sin duda, que claro, habla del gobernante, del príncipe, etcétera, pero por ejemplo ya va dando algunas ideas interesantes sobre qué cosa implica, por ejemplo, ser un buen gobernante, ¿no? Y para empezar, una de las cosas básicas que nos dice Maquiavelo es que un príncipe, un gobernante, no puede serlo si es que no tiene un buen conocimiento de la historia y la geografía, ¿no? En donde justamente rige su autoridad. Es decir, ¿no? Ya esto nos demuestra que ¿no? Por lo menos el espacio y el tiempo ¿no? Son componentes importantes del gobierno, ¿no? De lo que podría ser un buen gobierno. Y no se puede, pues, digamos así, gobernar soslayando lo que es el espacio y lo que es el tiempo, ¿sí? En ese sentido, vamos a encontrarnos más adelante con un autor que me parece a mí clave para poder inclusive comprender lo que va a ser este desarrollo de la geopolítica en el contexto anglosajón, ¿no? Me refiero a Montesquieu, ¿no? El famoso barón de Montesquieu en el siglo XVIII, que por un lado, ¿no? Digamos, siguiendo también un poco la visión clásica de lo que significa ir perfilando un régimen político adecuado, ¿no? para todos los ciudadanos, etcétera, y donde, como dije, es importante pues conocer el medio y tener digamos, un control en cierto modo sobre ese medio, ¿no? Pero justamente Montesquieu nos va a plantear algo que creo que va a ser esencial, como decía, para el desarrollo de esta geopolítica moderna, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con las diferencias de espacios y de tiempos, ¿no? Sobre todo espacios en donde obviamente vamos a encontrarnos siempre con, digamos, poblaciones que van a ubicarse dentro de escenarios muy rudos. Otros, en cambio, podrán encontrarse en territorios muy ricos y abundantes, ¿no? Entonces, claro, hay una suerte de como una participación, vamos a decir, del azar, ¿no? Que también es otro componente, digamos, que forma parte de esa base o esa fuente teológica, ¿no? Cómo es que hay poblaciones que nacen, pues, en desiertos, o hay otras poblaciones que nacen en una isla, o hay poblaciones que nacen, pues, dentro de grandes extensiones de tierra, montañas, valles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la geografía es un asunto central, ¿no? O incluso el clima también, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, vivir, ¿no? En un lugar donde de repente, pues, hay meses del año en el que no hay luz, ¿no? O en otros lugares, pues, donde hay un calor permanente, ¿no? Trópicos, etcétera. Entonces, Montesquieu, de manera inteligente, veía, ¿no? Cómo es que estos factores podían condicionar, correcto, el desarrollo de los pueblos. Y que era, en cierto modo, fruto, digamos, del azar, ¿no? Pero claro, ahí viene un poco el tema de lo moderno, ¿no? En el sentido que tanto como Maquiavelo y propio Montesquieu consideran que era posible, digamos, superar el azar, ¿correcto?
Y ahí es donde se inserta justamente este componente que hemos dicho que es uno de los puntos centrales, ¿no?, del inicio de la modernidad, como es la técnica, ¿no? La técnica, en cierto modo, es potencia, ¿sí? O poder. Y tanto Maquiavelo como Montesquieu nos van a hablar en el fondo de eso, ¿no? De ver cómo vamos a encontrar a veces poblaciones que logran de manera astuta superar el azar con la técnica. ¿No? Hay pueblos de repente que van a sucumbir frente a la realidad, ¿correcto? Pero hay otros que justamente gracias a su manejo técnico van a poder superar esas situaciones, digamos, que les ha tocado por azar, ¿no? Y el azar en realidad no sería otra cosa que una ley que nosotros ignoramos, ¿no? O sea, en el fondo es eso, ¿sí? Es eso. Y en todo caso tiene que haber siempre algún sentido, ¿no?, en todo esto. Pero bueno, Montesquieu, volviendo al punto, va a ser un ferviente admirador de Inglaterra. Inglaterra, por otro lado, pues es claramente la cuna de la sociedad comercial, ¿no?, lo que más adelante será el mercado, el liberalismo, etcétera, el comercio, ¿no? Montesquieu, por ejemplo, va a pensar que el comercio también puede ser una buena alternativa, ¿no?, para superar esas, digamos, situaciones del azar, ¿no? Esas situaciones del azar en donde puede ser, pues, que uno esté desprovisto de muchos medios y recursos y que, sin embargo, a través del comercio podría, ¿no?, mejorar su situación, en todo caso, ¿no? Pero en concreto, ¿no?, autores entonces como Hobbes, como Maquiavelo, Hobbes y el propio Montesquieu nos van mostrando, por un lado, ¿no?, lo que vendría a ser en buena cuenta digamos, estas ideas que luego ya de manera más sofisticada van a ser desarrolladas en el siglo XX, ¿no?, a través de lo que llaman la geopolítica. ¿Sí? Donde, por otro lado, el origen está también en cuanto a lo que significa el reconocer, pues, que no todos van a tener las mismas condiciones, ¿sí? Y que habrán entonces comunidades que puedan sobrevivir, incluso no solo sobrevivir, sino vivir bien, y habrán otras que finalmente van a ser abrumadas, pues, por la realidad, ¿no?, superadas completamente y encontrándose, pues, siempre en situaciones de urgencia o necesidad, etcétera, ¿no?, en todo caso. Pero la idea, digamos, de estos autores es que sí es posible superar esas condiciones o superar ese azar, ¿no?, o esa mala suerte en todo caso, digamos, ¿no? Y que ellos asumían que esto se podría dar, repito, a través del conocimiento técnico, ¿no?, del poder que proporciona la técnica en todo caso, y de ver cómo se puede, digamos, ir aprovechando los recursos, ¿no?, de la mejor forma posible, ¿sí? En todo caso. Entonces, de esta manera se va viendo que efectivamente, ¿no?, ya no es la autoridad o el poder de Dios el que define o determina, sino son los hombres a través de su técnica y su conocimiento técnico, ¿no? Esa sería, digamos, la conclusión en todo caso. Pero, de todas maneras, pensando siempre en lo que puede significar el lograr que toda la comunidad pueda vivir bien, ¿sí? En todo caso, ya que en principio, ¿no?, la política igualmente en su raíz pues está siempre ligada a tratar de hacer el bien y evitar el mal, ¿no? El bien en cuanto a al bien para la comunidad, ¿sí? Bueno, entonces, al inicio había mencionado algunos aspectos referidos a cómo iba a aparecer esta denominada geopolítica. Eh, ¿No? Efectivamente, cuando se habla de geopolítica, sobre todo, se suele hacer referencia a dos líneas o vertientes más o menos bien marcadas, que de alguna manera también reflejan ese elemento metapolítico que comentaba, que sería el de la tensión entre la tierra y el océano o el mar, ¿sí?
De hecho, el propio Alexander Dugin, cuando trata de definir la geopolítica, ¿no? Simplemente nos menciona que no es otra cosa que la interacción entre el mar y la tierra, ¿sí? Y que, claro, en todo caso, decía, en cuanto a los orígenes, efectivamente hay una tradición, vamos a decir, terrestre, geopolítica, que empieza en el contexto germánico, ¿no? En la época, ¿no? de Bismarck, ¿no? Wilhelm, el canciller, ¿no? Y que se va a, digamos, reflejar justamente este interés por tener, digamos, un Estado poderoso, a través justamente de lo que significa, por un lado, el dominio y control sobre los medios que se disponen, y también, digamos, viendo que así como, claro, existe, ¿no? un Estado que quiere preservarse, incluso incrementar su potencia, esto también sería algo lógico para otros Estados, ¿no? Por lo tanto, entonces ya esto se va manifestando, ¿no? En términos de una perspectiva mucho más global, en todo caso, o universal, ¿no? En último término. Autores, por ejemplo, en esta etapa inicial de fines del 19, inicios del 20, ¿no? Ratzel, por ejemplo, ¿no? Que además introduce también esta denominada visión orgánica, que es interesante, ¿no? Porque, claro, de alguna manera se va interpretando como que, ¿no? El Estado, la comunidad puede ser concebida como un organismo vivo, y que entonces tiene una serie de imperativos para poder existir y preservarse, ¿no? En todo caso. Y que entonces, ¿no? A partir de esta lectura orgánica, ¿no? También podemos igual encontrar ecos de lo que serían estos fundamentos teológicos, ¿no? En todo caso, porque, claro, estamos hablando aquí de, digamos, de estar como un ser vivo, y además ¿no? con un destino, ¿no? Un origen y un destino, que obviamente pues buscará ser realizado, materializado, ¿no? En todo caso. Y esta idea del destino, lo mismo, ¿no? También va a tener o podría tener fuentes teológicas, ¿no? En cuanto a lo que no significa, por ejemplo, el poder cumplir, ¿no? De repente hasta una voluntad divina, ¿no? Esto incluso puede verse más claramente en el contexto protestante anglosajón, ¿no? Donde hay como que una misión, ¿no? En cierto modo, de tal o cual comunidad, de bueno, establecer un orden universal, ¿no? De promover tales o cuales valores, ¿no? Etcétera, etcétera. Y estos son entonces también aspectos, como decía, que pueden tener su origen en la teología. Ahora, en este caso, ¿no? Finalmente el desarrollo de la geopolítica alemana, como dije, que está centrada sobre todo en desarrollar la idea de la potencia terrestre, ¿no? Pero de todas formas, ¿no? Ya autores como Haushofer, por ejemplo, Karl Haushofer, otro referente de la geopolítica alemana de ese periodo, va a considerar, por ejemplo, que para poder, digamos, tener una hegemonía, no basta solamente tener control sobre la Tierra, sino también ya incluso poder encontrar alguna forma de apoyo en el océano, ¿no? De ahí justamente la idea de Haushofer de buscar algún tipo de alianza con Japón, por ejemplo, ¿no? Interesante esto porque, ¿no? De alguna forma se está viendo aquí que, ¿no? La Tierra, okay, es importante, relevante, pero también el océano, ¿no? Y en ese sentido, entonces, no bastaría solamente tener un control sobre la Tierra, sino que también podría ser necesario algún apoyo desde el océano, ¿no? Ahora, sin embargo, la gran geopolítica oceánica, como todos sabemos, pues proviene del mundo anglosajón, y ¿no? Esto viene a partir también de marinos, ¿no? Mahan, el almirante Mahan en Estados Unidos, y bueno, ya había mencionado el caso de Mackinder, también otro marino en Inglaterra, ¿no?
Ambos son importantes. Mahan en principio, ¿no? Porque él es el que va a ir desarrollando incluso a fin del siglo XIX ya esta perspectiva del océano, ¿no? Aquí, ¿no? La influencia del poder oceánico en la historia, ¿no? Fue uno de sus textos de 1890, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí ya va manifestándose entonces este otro elemento que, como dije, forma parte justamente de lo que implica ya esta visión más contemporánea sobre la geopolítica desde esta base, como dije, que es más bien metapolítica o metafísica, ¿no? La interacción entre el océano y la Tierra, o la Tierra y el océano, ¿no? Aquí, claro, podemos partir de algunas lecturas interesantes que han planteado ya los puntos, me parecen, más significativos, ¿no? Empezando por Tierra y Mar de Carl Schmitt. Hay una muy buena introducción a la obra de Tierra y Mar de Schmitt en francés, de Alain de Benoit, ¿no? Y obviamente los distintos trabajos del profesor Dugin. En todos estos textos nosotros vamos a encontrar que digamos, el océano y la Tierra en realidad no se convierten en fundamentos civilizatorios, ¿no? De distintos tipos de civilización. Entonces, claro, aquí viene ya un poco todo este juego de comparaciones y de relaciones que son perfectamente factibles, ¿no? Proponer o plantear. Como por ejemplo el no considerar pues que cuando uno habla de la Tierra pues no lo puede vincular con lo estable, ¿no? En cierto modo. El océano más bien tiene todo o viene a ser todo lo opuesto, ¿no? El movimiento, ¿no? Entonces lo estático frente a lo dinámico, ¿no? Lo que es por un lado también heterogéneo, ¿no? Porque la Tierra pues tiene montañas, ¿no? Llanos, o sea, hay diferentes, ¿no? Expresiones de la Tierra, así que la Tierra es plural. En cambio, el océano, ¿no? Mira uno y en cualquier lugar al final ve lo mismo, ¿no? En ese sentido, de un punto de vista político, por ejemplo, se hablaría pues del océano como lo igualitario, ¿no? Y justamente, ¿no? Cuando hablaba sobre Montesquieu, por ejemplo, decía, él había sido un gran admirador de Inglaterra, y de hecho, ¿no? Su modelo óptimo o su régimen político óptimo vendría a ser lo que se denominaba la república, pero la república comercial, ¿no? En donde él pensaba, claro, que a través del comercio se podía generar riqueza, a su vez la riqueza sería un factor importante para educar y para poder valorar la libertad, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, entonces, digamos, ¿no? ¿No? Para más adelante, claro, eso ya no lo podía prever Montesquieu, pero vamos a encontrarnos que ¿no? En el contexto moderno habrá pues una república comercial que tomará la posta de Inglaterra, que será Estados Unidos, ¿sí? Y Estados Unidos entonces se va a convertir, como sabemos en estos tiempos, en el gran abanderado pues, de las civilizaciones del océano o del mar. Y esto se asocia, como bien dice Dugin, también con la expansión del liberalismo, el igualitarismo, ¿no? A través de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que, ¿no? Digamos, son algunas características. Por otro lado, también como decía, el cambio, el movimiento es propio del océano. En ese sentido, hoy en día, como todos vemos, pues vivimos en una sociedad tecnológica, pero tecnológica en el sentido comunicativo, ¿no? Es la tecnología de la comunicación. Y lo que caracteriza esta comunicación, sabemos, pues es la inmediatez, la velocidad, la rapidez, ¿sí? Así que esta tecnología también claramente se ha complementado, pues, con este desarrollo, ¿no? De la sociedad liberal, ¿no? Con la circulación. Entonces, ojo, no es solamente en tema de circulación de productos o de bienes a través del comercio, ¿no? También en circulación de data, como todos sabemos, y en ese aspecto, pues,
Claro, por un lado, efectivamente, ese manejo o esa acumulación de potencia y en este caso de velocidad, ¿no? Tiene claramente pues un componente, como dije, de poder en todo caso, ¿no? Pero precisamente poder para desarrollar, expandir esta forma de civilización oceánica, ¿no? Fundamentalmente. En contraste viene la Tierra, ¿no? O las potencias terrestres, como se dice, que tratarían, ¿no? De alguna forma, pues, de poder frenar esa expansión, ¿no? Del océano, en todo caso. Porque finalmente hay una, digamos, como se dice, siempre una resistencia, ¿no? En el mundo, y ahí volvemos nuevamente un poco a esta base teológica y metafísica, ¿no? Está marcado pues por esta tensión entre contrarios, como se dice, ¿no? Y de hecho es importante preservar la tensión en todo caso, ¿no? Y lo grave sería justamente que desaparezca esa tensión, que podría darse obviamente cuando una de las partes sobrepasa, ¿no? Sus límites, en todo caso, ¿no? Claro, obviamente en esta época que vivimos, pues se advierte claramente, ¿no? Una forma de sociedad, como dice, líquida, ¿no? Efectivamente, apelando a este sociólogo Bauman, ¿no? Que todo se vuelve, digamos, bueno, todo se diluye, se disuelve, nada puede permanecer firme o estable. Esto uno lo puede leer en diferentes sentidos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de las sociedades contemporáneas, la movilidad, ¿no? El hecho, pues, que existan personas que se casan, se divorcian, conviven, se vuelven a casar, tienen hijos aquí y allá, o sea, no hay nada estable, ¿no? Nadie va a ser leal a ninguna tierra porque obviamente la gente está moviéndose permanentemente, ¿no? Entonces, las sociedades contemporáneas son sociedades de movimiento, o como dicen, sociedades líquidas, y entonces eso evidentemente impacta pues en todas las instituciones que habían sido desarrolladas incluso hasta antes del Estado moderno, básicamente, ¿no? La familia, por ejemplo, ¿no? Incluso como lo dicen, ¿no? Filósofos que desde otras perspectivas ideológicas, ¿no? Fusaro, por ejemplo, ¿no? Que hace que hace una inteligente defensa, digamos, de las instituciones ¿no? No sociales que finalmente son importantes porque le dan también a la persona ubicación, identidad, sí, ¿no? Permanencia. Entonces, si uno no está en nada fijo, entonces va a tener claramente problemas de identidad, va a generar también temores, inseguridad, y ya sabemos todo lo que conduce esa situación donde no hay una identidad definida, ¿no? Donde nadie se siente protegido, seguro, o donde nadie pertenece a nada, ¿no? En todo caso, ese es el problema con el océano, ¿no? Que no nos permite fijar, ¿no? No nos permite tener algo, digamos, hasta propio, ¿no? En último término. En el mundo antiguo, digamos, en el mundo teológico, propiamente dicho, el mundo medieval, ¿no? Recuerdan, habían lealtades muy claras. Primero Dios, después el Señor, ¿no? El Señor feudal, y finalmente la tierra, ¿no? La tierra era el tercer elemento de fijación. El mundo moderno inicia una alteración de esto, pero de todas maneras, en un principio todavía toma como punto central la tierra, ¿correcto? Esto lo vemos claramente en incluso autores modernos como el propio Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII, ¿sí? La virtud, ¿no? Por excelencia es el amor a la patria, ¿no? El patriotismo. Y claro, la patria es lógicamente allí donde se encuentran pues nuestros descendientes, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? O sea, ahí hay toda una línea, ¿sí? Que muchos hoy en día ya no consideran relevante, ¿no? Justamente porque vivimos en una sociedad líquida.
en todo caso, ¿no? Y en cambio la visión de la Tierra es la visión de las raíces, como todos sabemos, ¿no? Las raíces y un árbol sin raíces, pues nunca va a poder mantenerse o preservarse, ¿no? Más bien se trata de afirmar las raíces. Eso es central, ¿no? En todo caso. Las civilizaciones del océano no tienen, como no pueden fijarse en ningún punto, entonces ignoran las raíces, ¿no? O no es nada relevante para ellos, ¿no? En todo caso. Así que este juego, ¿no? Digamos, de agua y tierra es necesario tenerlo presente, ¿no? Sobre todo por lo que conlleva esto de estar ligado a un tipo civilizatorio, ¿sí? En estos tiempos parece que todo lo domina el océano y si bien es cierto, hay ciertas reacciones de la Tierra, que lo vemos en varios ejemplos, pero de todas formas, pues, no nos olvidemos que el gran aliado de la civilización del océano es la tecnología de la comunicación, ¿no? Y por eso quienes dominan esa tecnología de comunicación dominan el mundo, en cierto modo, ¿no? Porque ya el espacio físico está diluyéndose. Muy bien, voy a terminar ahora con el último punto, que era esta noción de centro, ¿no? ¿Recuerdan? Para quienes están un poco empapados de algo de geopolítica, en fin, algunas nociones, encontramos esta famosa noción de pivot geográfico, ¿no? Que había planteado Mackinder, ¿no? ¿No? Esta isla del mundo y la idea de centro, ¿no? Entonces, de pronto de manera inconsciente quizás Mackinder, pues no creo que haya sido, bueno, no lo sé, al final, pues de repente sí manejaba estos conceptos incluso esotéricos, pero efectivamente en toda sociedad tradicional, correcto, el centro ha sido siempre lo sagrado, ¿correcto? ¿No? Hay un centro que representa justamente la totalidad. De hecho, si imaginémonos, si uno está en un espacio físico, yo me pongo en el centro, entonces el centro puede tener una percepción total, ¿no? O sea, la visión del centro es la visión total. En la filosofía, por ejemplo, a esto le llamamos conocimiento. El que está en el centro es el que tiene conocimiento. El que está en la periferia está simplemente en el plano de las opiniones. ¿Por qué? Porque su percepción de la realidad está mediatizada. Es una visión parcial. ¿Ya? Solamente ubicándote en el centro es que puedes tener la totalidad de la visión. Y el conocimiento es totalidad, ¿no? La opinión siempre es parcialidad. Así que desde la propia sabiduría de la filosofía, desde la sabiduría de las sociedades, de todas las sociedades tradicionales, siempre ha sido importante ubicar un centro en el espacio, ¿no? De ahí inclusive queda todavía estos resabios, pues, ¿no? de lo que es la capital, ¿no? De lo que es la plaza de armas, ¿no? ¿No? ¿Dónde está el palacio? ¿No? O sea, está en el centro, ¿no? Siempre dice, incluso acá en Lima dice, vamos al centro, y el centro era evidentemente también, por su lado, donde encontramos pues las instituciones de gobierno, ¿no? El palacio, el arzobispado, la catedral, etcétera. Entonces, efectivamente, la idea de poder tratar de llegar al centro, ¿no? Es una cosa que, en cierto modo, de manera secularizada también, lo ha podido trabajar incluso el propio Mackinder, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como decía, ya en el contexto, digamos, en este plano, ¿no? del mundo, Eurasia, ¿no? Como saben, sería ese centro del mundo. Y claro, por ahí incluso, ¿no? El profesor Dugin ha hecho también lecturas interesantes sobre el conflicto actual ¿no? de Rusia-Ucrania y ver cómo es que, ¿no? Incluso esto está claro desde hace años ya ¿no? Los americanos, en fin, ¿no? De ver cómo trataban de evitar que los otros lleguen al centro, ¿no? O sea, pudiendo justamente tratando de neutralizar ¿no? y evitando que se produzca eso, ¿no? En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial también era un problema para los anglosajones, por ejemplo, el ver si es que se concretaba esa integración entre Rusia y Alemania, por ejemplo, ¿no? Que era un poco la idea también de Haushofer y de otros autores que pensaban que ahí se podía alcanzar una estabilidad, correcto, pero que evidentemente las civilizaciones oceánicas estaban siempre orientadas a impedir que se produzca eso, ¿no? En todo caso, ¿no? A evitar que los otros lleguen alcancen ese centro, ¿no? Entonces, el centro, volviendo ya a la idea de las civilizaciones tradicionales, implica también inamovilidad, ¿no? El centro es contemplación, sabiduría. De hecho, ¿no? También volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? El centro es estático, ¿no? La periferia es lo dinámico.
Entonces todo lo que está afuera está en movimiento, pero el centro está allí de manera permanente, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, destacar justamente este detalle, que a pesar de que ellos en una sociedad secularizada, así que muchos ignoran todas estas cosas sobre la relevancia o significado que tenía la noción de centro en el conocimiento antiguo, sin embargo, igual lo consideran, ¿no?, como algo fundamental, ¿no? El tener control sobre el centro, aunque ignoren por qué es tan relevante eso. Bueno, de repente lo que ven son simplemente aspectos prácticos, ¿no? En todo caso, pero no llegan hasta el fondo del tema, ¿no? Claro, volviendo a la filosofía, finalmente, si el centro es el conocimiento y la periferia son las opiniones, ¿no?, lo que llaman, ¿no?, doxa, episteme doxa, entonces la idea de la filosofía sería tratar de ampliar el centro, ¿no?, en todo caso. Pero claro, eso es una cosa más ideal, ¿no?, en realidad, porque finalmente es importante ver que para que exista centro tiene que haber periferia, ¿no? Y ahí viene, y con esto voy terminando, también un último detalle que tiene que ver con todo este fenómeno que vivimos hoy en día de lo postmoderno, de la alteración de los conceptos, etcétera, ¿no? Porque justamente ese tipo de discurso deconstructivo, como se dice, hace que sea de repente irrelevante también el centro, ¿no? Porque finalmente ya no se puede hacer distinciones o diferencias entre uno y otro, ¿no? Porque al hacer la deconstrucción yo puedo colocar la periferia en el centro y el centro en la periferia, pero si yo puedo hacer eso, en realidad lo que estoy diciendo es que ya no existe centro ni existe periferia, ¿no? Entonces esa relativización de los conceptos es también un tema preocupante, ¿no? Porque en buena cuenta esto conduce simplemente a que no podamos encontrarnos más bien en medio de un caos, ¿no? Ya que nuevamente, ¿no?, si el centro es lo fijo, lo estable, lo permanente, lo eterno, ¿no? Entonces estamos perdiendo eso, ¿no? Finalmente. Toda gran civilización tradicional, en el caso peruano, ¿no?, chino, en fin, ¿no?, europeo, todos siempre han tenido claro ese significado de lo que es el centro. Entonces, bueno, estas eran algunas ideas que quería ¿no?, proponer ahora. Y bueno, no sé si tienen algunas interrogantes o preguntas, ¿no? Finalmente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Eduardo, por esta magistral exposición sobre los fundamentos teológicos de la geopolítica, ¿no? Normalmente estamos muy acostumbrados, como ya siempre lo hemos dicho, ¿no?, se maneja en los ámbitos militares generalmente la disciplina, como, ¿no?, y nos jactamos también en cierta forma de que este sea el primer ciclo de conferencias sobre geopolítica en la historia universitaria del Perú. Y bueno, no, obviamente el enfoque tiene que ser mucho más amplio, no tan mecánico ni lineal. Y por supuesto, Carl Schmitt, ese gran pensador político, jurista del siglo XX, amado por muchos, odiado por tantos, dio en el clavo justamente cuando, como bien expuso Eduardo, nos dio a entender de que al fin de cuentas las categorías políticas no son otra cosa que categorías teológicas secularizadas, ¿no? Y bueno, la geopolítica no escapa tampoco a esta realidad, a esta verdad. Y Eduardo pues nos ha hecho una exposición magistral. Por supuesto que es un tema muy amplio, pero teniendo en cuenta las conferencias, el tiempo, la disponibilidad, por supuesto que es un acicate para que nuestra audiencia pueda, por supuesto, seguir investigando y profundizando, ¿no?, en esta cuestión tan interesante, en esta relación, en esta vinculación entre la teología, la geopolítica, y por supuesto también está dedicado este programa al profesor Alexander Dugin, y decirlo de una vez también, a quien vida fuera y en su momento maestro de Eduardo, me estoy refiriendo a Fuensalida Folmar, ¿no?, el gran antropólogo, investigador peruano, introductor de la metapolítica en Sudamérica. Muy bien, antes de hacer mi pregunta, por supuesto, al doctor el doctor Manuel Espinosa lo tenemos allí, director del CREI, Centro Regional de Estudios Internacionales, formado en el famoso MGIMO, Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Adelante, doctor Espinosa. Muchas gracias, Carlos, nuevamente a ti, al Proyecto Patria, a la Universidad de Cajamarca y
a nuestro estimado doctor, ¿verdad? Que con tan ilustre exposición nos ha podido guiar por ese colorario doctrinario, conceptual, que compone, ¿verdad? Esta disciplina, esta materia de gran interés como es la geopolítica. Como sabemos, es todo un reto para nuestra América el reforzar y profundizar en el estudio de esta disciplina. Y más bien me gustaría hacerle al doctor la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaciones le daría usted al campo académico regional para que se logre de una mejor manera tratar en las diferentes universidades donde se enseñan no solo relaciones internacionales, ¿verdad? Que se puede conocer, primero que se pueda conocer y explotar los conocimientos que surgen de esta disciplina. Muchas gracias y excelente exposición. Ok, muchísimas gracias. Bien, como había comentado hace un rato, uno de los autores que siempre me inspira mucho es el profesor Leo Strauss. Él, por ejemplo, a propósito del tema de cómo poder introducir todos esos temas o educar finalmente en este sentido, ¿no? Decía, bueno, por un lado, obviamente ya uno no puede ir a una universidad a estudiar esto, ¿no? Para empezar, ¿no? Las universidades, inclusive las más famosas del mundo, no nos van a permitir acceder a este conocimiento, ¿correcto? Por otro lado, decía también de pronto es difícil encontrar ejemplos, ¿no? O profesores que puedan instruirlos en estas materias, ¿no? Por ejemplo, es muy raro, muy difícil encontrar profesores. De hecho, en algunos casos hay profesores hasta que han tenido que salir del ámbito académico para poder trabajar estas temáticas, ¿no? Porque inclusive a la misma universidad no le parecen bien. Entonces, ahora, el tema es que si no tenemos escuelas o universidades o no tenemos muchos maestros que nos puedan instruir en esto, entonces, ¿qué queda? Bueno, y lo que queda, decía Strauss, era finalmente los libros. Entonces, sí, efectivamente, eso todavía es factible o posible, el tener acceso a la literatura, tanto a la literatura, digamos, más clásica, original, como también a las interpretaciones que, como decía, se están dando hoy en día, ¿no? A través, pues, de autores como el profesor Dugin, ¿no? O decía también el caso del profesor de Benoit, etcétera, quienes han podido, digamos, captar todas estas esencias, ¿no? En todo caso. Así que, bueno, sería conveniente, pues, en principio, poder tener claro cuáles serían estos textos que pueden introducirnos en la materia. Bueno, justamente, actividades como estas o el trabajo que emprenden, ¿no? Organizaciones como el Proyecto Patria, por ejemplo, también, u otros afines en distintas partes del mundo, pueden ser importantes en este sentido, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay que ver que tenemos un problema grave en estos tiempos que no se daba en otra época, y era justamente el tema de, no tanto el acceso a la lectura, sino el tema de la comprensión de lectura y de poder tener tiempo para la lectura, y de finalmente, ¿no? Tener algún incentivo para la lectura. Esta civilización líquida más bien hace todo lo contrario, ¿no? El tiempo lo agota, o sea, nadie tiene tiempo para leer, por ejemplo. Por otro lado, también en la medida que la gente no lee, entonces su capacidad de entendimiento y de crítica de la lectura va disminuyendo, ¿no? Esto lo veo permanentemente en mis estudiantes, ¿no? Y bueno, ¿no? Y al final el hábito, ¿no? De lectura, digamos, como que tampoco no se va fomentando, lamentablemente, ¿no? En mi caso yo tuve la suerte de que mi padre, bueno, que fue contador, no estudió en la universidad, pero tenía, digamos, una pequeña biblioteca, y que justamente al final se quedó en mi cuarto, ¿no? Así que yo tenía en mi cuarto, en mi habitación cuando era chico, ¿no? Su biblioteca de la universidad, así que ahí empecé, ¿no? Entonces, y creo que es importante que en todo hogar debe haber una buena biblioteca, ¿no? Porque si no, y veo, bueno, lamentablemente en muchos casos,
pocas casas que conozco tienen buenas bibliotecas, ¿no? Así que los chicos lamentablemente no van a poder tener acceso a lecturas, y peor aún hoy en día, pues con todos esos mecanismos, ¿no? de comunicación que sabemos pues que usan los jóvenes, ¿no? De TikTok, Twitter. O sea, imagínense pues qué es lo que espera, qué nos espera en los próximos años, ¿no? Cuando estos jóvenes de 18 o 20 tengan 30, ¿no? 40, pobre mundo, ¿no? Ok, bueno, me parece que el doctor Espinosa quiere seguir aportando. Mientras tanto, yo quiero reflexionar sobre cuál es tu perspectiva, o más que todo también formular mi pregunta, mientras regresa el doctor Espinosa. Eduardo, desde una perspectiva, vamos a decir, en función a la conferencia que has expuesto, que has logrado concretar, el Perú, ¿cómo lo encuentras tú en este concierto? Ahí está el doctor Espinosa. Después reanudo mi pregunta. Adelante, doctor. Sí, excelente respuesta, porque es una problemática prácticamente, diría yo, no tanto continental, sino global. Hay una enorme cantidad de material de estudio, ¿verdad? Y como bien explicaba, no hay tiempo, y también desde el problema de la comprensión de lectura, la dedicación a tanta información que existe, pues lamentablemente no hay. Me parece acertada en que en estos tiempos donde hay mayores medios medios técnicos para facilitar el aprendizaje, como el esfuerzo que está haciendo Proyecto Patria, la Universidad de Cajamarca, junto con Asia TV, con quienes hicimos el año pasado todo un curso sobre geopolítica rusa en la transformación del orden mundial, vienen a aportar esa necesidad de mejor aprendizaje, ¿verdad?, de esta disciplina. Y como nos decía con Carlos, tenemos bastante relación con el maestro Dugin y con la Escuela Geopolítica Rusa también, y nos decían, necesitamos enseñarles a los docentes, a los catedráticos, formarlos, estructurarlos, agruparlos, para que realmente se crea un mayor contingente de enseñanza a nivel continental en esta tan compleja disciplina. Como bien nos explicaba, durante esta jornada existen un sinnúmero no solo de estudiosos, sino de aportaciones, y ya de varios siglos, que hay que realmente prestarle más atención, porque no es una disciplina muerta, es una disciplina en constante movimiento, en constante enriquecimiento, y a medida que cambia la coyuntura internacional, podemos utilizarla en la comprensión de los retos actuales y a futuros, inclusive de amenazas, pues, en la transformación que existe. Muchas gracias, me dio gusto tu respuesta, excelente y exacta. Gracias. Bueno, entonces, para ir ya cerrando, ustedes saben que las políticas del programa siempre son nunca indisponer a nuestros invitados, por supuesto, y Eduardo siempre es una persona bastante solicitada, como tendrán entendido, entonces vamos a ir redondeando la pregunta. Respecto al Perú, estamos bien, decía el doctor Espinosa, en un momento la geopolítica, luego, ¿no? Se pensó, después, en plena posguerra fría, ¿no? El canto unipolar de Francis Fukuyama, el fin de la historia, que los mercados controlan todo, y mientras avancen los mercados no va a haber conflicto, la geopolítica ya es obsoleta, la soberanía también, pero vemos que al siglo XXI nada de esos ideales, ideologías en cierta forma, inspirados en el kantianismo y en su perspectiva de las relaciones internacionales, vemos que no, que la geopolítica sigue más viva que nunca, y que los órdenes internacionales, lo que subyace justamente en estos cambios, son los factores y condiciones geopolíticas. Lo estamos viendo, claro, en efecto, la hegemonía unipolar todavía está vigente, pero ya no es la misma de antes. Estamos viendo como que hay un repliegue en el mundo. Vemos por un lado, ¿no?, el bloque euroasiático, lo que se denomina la multipolaridad en emergencia. Tenemos a Rusia en lo militar, China en lo económico, y bueno, en este contexto de pugna, de competencia conflictiva, dirían algunos especialistas como Mersheimer, norteamericano, importante estratega, para el caso peruano,
¿cuáles serían los riesgos, ¿no? Se sabe perfectamente que no hemos tenido geopolítica, al menos, pero eso no nos ha librado de estar dentro de la geopolítica de otros, ¿no? Eso es evidente. ¿Y cuáles son los peligros de no tener geopolítica propia en este tan incierto y peligroso siglo XXI, estimado Eduardo, para el Perú y, por extensión, los países de la región? A ver, por un lado creo que, bueno, desde mi experiencia, algo de geopolítica se podría encontrar en las instituciones armadas, ¿no? Digamos, ¿no? Durante un buen tiempo estuve enseñando en algunas instituciones y bueno, más o menos, ¿no? Algo estaban al tanto de esto, claro, ¿no? En fin, pero nada más estaba circunscrito a ese ámbito espacio, ¿no? Entonces, claro, si nosotros vemos que al menos la historia oficial de la geopolítica, digamos así, está ligada a la ciencia, al positivismo y a la concreción del Estado, ¿no? Obviamente, ¿no? Creo que tú mismo también lo tienes claro, que el proyecto del Estado peruano no ha llegado a cuajar, ¿no? En todo caso. Ahora, por otro lado, como comentaba en torno a estos antecedentes, incluso modernos desde Montesquieu, ¿no? El reconocimiento, ¿no? de lo que es la potencia, ¿no? El poder utilizar todos los recursos, incluso, como decía, técnica, para superar ciertas limitaciones. Como decían también estos filósofos políticos modernos, digamos, por ejemplo, una de las cosas centrales para poder tener una unidad política es la comunicación, ¿no? Y de hecho Estados Unidos, por ejemplo, que me parece siempre un buen ejemplo, ellos, siguiendo un poco esta lógica de Montesquieu, ¿no? Veían que tenían, bueno, algunas dificultades porque era tan grande la extensión, ¿no? De tierras. Entonces, bueno, lo primero que hicieron fueron valerse de la naturaleza, utilizaron los canales, ¿no? Naturales para poder comunicarse, ¿no? Barcazas, etcétera. Pero luego viene la técnica, ¿no? Y esos canales naturales se convierten luego en rieles de ferrocarril, ¿no? Por ejemplo. Así que ya es un canal artificial, básicamente. Entonces Estados Unidos potencia los ferrocarriles, ¿no? Integra el este y el oeste. Entonces, ¿no? Una de las grandes cosas, digamos, que puede... Claro, ahí como que parecía más bien un estado terrestre, ¿no? En esa época, Estados Unidos. Porque básicamente lo que hacen es, ¿no? Tratar de lograr la comunicación de todos los territorios. Y entonces, eso es potencia, esa técnica, ¿sí? Eso lógicamente se hace a partir de, digamos, de identificar quién eres, ¿no? A dónde quieres ir, cuál es tu destino, ¿no? Entonces, esos son, digamos, aspectos que aquí están todavía por desarrollar, ¿no? En todo caso, así que es bastante loable la labor que realizas. Muchas gracias, estimado Eduardo. Y bueno, creo que ya vamos cerrando. No, obviamente no va a haber tiempo de responder todas las preguntas, ya no las hacen llegar, se las alcanzaremos, por supuesto, a nuestro expositor de lujo y esperamos que no sea, bueno, de hecho que es la última, pero esperemos que haya una próxima, no vamos a decir lo de siempre, no lo que se comete, la primera y última, no. Entonces es la última y lo volveremos a invitar a alguna próxima. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Ok. Muchas gracias, profesor Manuel. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Atentos al viernes, que ya viene con la próxima exposición. Bueno, palabras finales, por favor, Eduardo, para Proyecto Patria. Sí, bueno, básicamente agradecer la invitación, sí. En todo caso, bueno, ya creo que es fácil advertir la situación en la que nos encontramos, no solamente en el Perú, sino a nivel global, ¿no? Porque ese es una situación, digamos, de desequilibrio claramente entre tierra y mar, ¿no? Así que tiene que zanjarse, ¿no? Correcto. Muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Saludos, gente. Chao. Hasta la próxima. Como siempre, atentos a la cartelera. Saludos cordiales. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 动之以情，应对挑战。
利益群力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.